son de alto riesgo y de alta prevalencia de, adivinen qué. Depresión. ¿Esquizofrenia? Adicción. Adicción. Ya. Adicciones en general, porque de eso voy a ampliar, voy a tratar de darles algunos conceptos actuales. ¿Cómo ha ido variando? ¿Quién dijo? Al teléfono. Yo. Ya. ¿Sí creen que es muy común la adicción y la compulsión al uso de internet, redes sociales, juegos? Más que cocaína. Sí, más, porque están comiendo y ya no hay tiempo familiar. De hecho, incluso, antiguamente, por ejemplo, ¿qué había? Se había inventado el internet de YouTube que te proveía la posibilidad de ver el video que quieras en el momento que quieras. No era como la televisión, que debías esperar un programa o una programación. Igual antes que no había el internet, por si acaso, había una forma de compulsión con la Control. televisión. Se llamaba zapping. Sí. ¿Alguien sabe lo que es el zapping? Sí, cambiar de canal. Ya, pero no era muy común cuando era en la televisión nacional. Habían como, cuando yo empecé a ver la televisión, había un canal. ¿Ya? Yo soy de la generación que he visto el nacimiento del paso de la radio a la televisión. Que la gente tenía la tradición de escuchar radio. Éramos los jóvenes que habíamos empezado a ver la televisión, los primeros canales de televisión. Luego vino la TV cable. Entonces ahí vino lo que su compañera dice, el zapping, porque ya uno empezaba a saltar de uno, dirán, pues ya no 10 canales, 15 canales, que es lo que había, sino ya eran 50, 60 canales, 70, ahora creo que hasta 100, 200 canales y 300. Y el zapping era pasar de uno a otro y no parar, y estar así horas de horas. Antes del internet, antes que internet. Luego se inventó los dispositivos normales y empezó la gente a usar los dispositivos que no eran Android, eran los dispositivos A la viborita. digitales, digamos. Claro, había los Nokia y bueno. La viborita. Pero ¿qué era lo interesante de eso? El juego. Había un jueguito, sí, pero no era tanto. Había podías tener Tetris o alguna cosita sencilla, pero eran los mensajes de texto. Ah, sí. ¿Ya? Entonces la gente se la pasaba mensajeándose y procurándose dinero suficiente para poder intercambiar mensajes, que eso no se podía hacer solamente, a no ser que fueras a un café internet, te conectaras, y había el Messenger, que había lo que es actualmente una forma de WhatsApp antiguo. Sí. ¿Alguien me llegó a usar el Messenger? Sí. Seguimos. Está bien, no sé. Messenger había, ¿no? Y con eso. Pero la mensajería era una forma también, y la gente entraba en una forma también de conclusión sobre eso. ¿Ya? Bueno, y eso es una forma de manifestación compulsiva en algunas personas que, por ejemplo, o dejan de, no sé si les ha tenido algún problema porque en su trabajo o por caminar en la calle con el dispositivo encendido, o en el auto con el dispositivo encendido. ¿Qué problemas podría haber? Choques, robos, ¿qué más? Claro, que te topes simplemente con un vidrio, una puerta, o te caigas. ¿No han visto a alguien que está caminando y pum, se mete un pozo? Se mete un hueco. O se chocan. Se choca con un vidrio. Quizás por estar viendo el dispositivo, ¿no? Existen formas, se describen dentro de las compulsiones. En el internet existe la adicción al surfing, el simple hecho de estar en el Google y pasar de un tema a otro sin un tema específico, digamos. Es lo mismo que el zapping, pero esta vez usando el Google, un buscador. Hoy en día se han hecho aplicaciones específicas para el tema de provocar en la persona una recompensa inmediata. Antes les decía, los videos duraban mucho en las plataformas de YouTube, de ver un video largo y ya. Pero actualmente, ¿qué aplicación se ha hecho para TikTok. poder tener esa inmediatez? TikTok. El TikTok, son los shorts, Y ahora los los famosos reels videos también. cortos. Después del TikTok, las demás plataformas han inventado una forma similar, porque lo que provoca eso es, mientras más inmediato,
más activa un sistema de placer y recompensa en el cerebro y tener una propensión en cerebros sensibles y susceptibles, que generalmente tienen una base obsesivo-compulsiva, a agarrar eso como más que un hábito, sino como una compulsión. Hay un actor que le preguntan en la televisión, ¿ha visto usted su meme? No sé si han visto. Bueno, hay un actor que le preguntan eso. ¿Ha visto el meme de usted con su nombre? ¿Qué es un meme? ¿Han visto ese meme? Ese actor Cillian Murphy. Y tiene redes sociales. Yo no uso redes sociales, no sé de WhatsApp, Facebook, nada de eso. O sea, es alguien que ha decidido no tener su vida rutinaria, redes sociales, de conexión. De hecho, mi hermano, por ejemplo, hasta hace un año recién se pudo instalar, a mucha insistencia, porque todo su círculo social usaba WhatsApp, recién pudo conectarse a WhatsApp, a mucha insistencia. Después de años que ya el WhatsApp ya más bien ya está cambiando, ya quizás pase a desuso y va a abrir otras plataformas, y hay muchas alternativas a WhatsApp. Hay personas que eligen eso de una forma que tengo un hijo que de un momento a otro decidió, con ciertas circunstancias que sucedieron, ahora decide no usar su dispositivo. O sea, la posibilidad de elegir el no usarlo, por más que haya cosas importantes, necesarias o inmediatas, o que le generen placer, juegos y un montón de videos, decide no hacerlo. O sea, es una cualidad que pueden tener algunas personas de poder evitar ciertos placeres inmediatos que son una forma de disciplina. Entonces, es bueno que lo hable antes que entremos en el tema. Y bueno, las redes sociales es una forma de manifestación compulsiva en algunas personas que llegan a tener problemas. ¿Qué les he dicho? ¿Cuál es la diferencia en la práctica? Les he dicho, la diferencia entre quien tiene un trastorno mental y quien son rasgos que son completamente humanos. ¿Qué? Que es crónico y que le impide la funcionalidad. La cronicidad puede ser, pero algunas podrían no ser tan crónicas, pero ¿qué es lo importante? La diferencia? Que le impide la funcionalidad. Ya, la disfuncionalidad, que la persona no funcione en un área de su vida, que por estar usando el celular se generen problemas o un despido en su trabajo, producto del uso continuo de dispositivos, que tengan problemas, robos continuos de sus dispositivos, o problemas legales porque resulta que tiene relación a veces esto con problemas sexuales o el uso de pornografía. Yo entrevisto continuamente personas que están recluidas por problemas ligados a eso. Entonces, ellos ya tienen un trastorno adictivo relacionado a esto. Producto de esa clave, de esa palabra clave, la disfuncionalidad es lo que delimita lo normal y lo patológico, lo que les he dicho en la primera clase. ¿Ya? Resulta que hay otras formas también de manifestación compulsiva. Aquella persona que va de tienda en tienda en búsqueda de un objeto o de una cosa que a veces no siempre está claro para la persona, pero en búsqueda de quizás una prenda de vestir o un grupo. Y finalmente, al obtener el producto, siente que necesita y que le faltó algo más, y va a otro lugar y va a otro, y se generan incluso problemas económicos, sobregira sus tarjetas o se endeuda finalmente porque va de tienda en tienda prestándose o fiándose. ¿De qué estaré hablando? Ya, las personas que son compradoras compulsivas. Existe una infinidad de compulsiones que tienen un sustento, una base, digamos, adictiva. Por ejemplo, los acumuladores compulsivos. Estoy hablando de esto pese a que hay, pues, para hablar de adicciones, hay un montón de problemas más bien relacionados a la ilegalidad, relacionados al tráfico de sustancias, ¿no? Eso que ya tiene un largo historial de personas que tienen adicción a sustancias. ¿Cuáles son las sustancias? Por ejemplo, en Brasil, ¿cuál es la sustancia de abuso más común? El crack. En Bolivia. Coca. La coca. La Coca-Cola. No, la coca. La hoja de coca. Qué manera.
La hoja de coca, dice su compañero. Y si yo les digo que no, Es el clefa. clefa, dice. Su compañera dice la clefa, eso es en la ramada nada más. Cocaína. Cocaína. Cocaína, dice. La Cuando dice su compañera la coca, en realidad sí está en lo correcto, pero no la coca, hoja de coca, ni la coca, cocaína, sino la Coca-Cola. ¿A qué me voy? Aquí hay una... ¿A qué estoy yendo? Antiguamente se creía que, por ejemplo, la obesidad era una enfermedad simplemente de connotación metabólica, algo que tenía que ver con el medio interno, algo que tenía que ver con un manejo, o sea, una tendencia natural al acúmulo de lípidos, un dismetabolismo que generaba el acúmulo anormal de grasas y un sobrepeso en el paciente, que absorbía una sensibilidad diferente de la insulina en estos pacientes, toda una serie de problemas hormonales, ¿no es cierto?, que están alrededor. Ustedes van a llevar eso en medicina interna, la obesidad. Entonces, hoy en día, actualmente, los conceptos para la explicación fisiopatológica de la obesidad tienen que ver también con circuitos de placer y recompensa y castigo a nivel cerebral, a nivel hipotalámico y a nivel del sistema. ¿Qué sistema es? Límbico. El sistema límbico, ahí. Ahí es donde se centran los circuitos de placer y recompensa que están ligados y mediados por no solo dopamina, sino serotonina, noradrenalina, que tienen que ver con un reforzamiento, de eso yo voy a explicar en un momento en más amplitud, que también se activan ante la ingesta de comida, bebidas muy carbonatadas pero con alto contenido en azúcar, que además tienen otro componente que es la cafeína, ¿no? la cola, y la ingesta de carbohidratos en sí, la comida, ¿no? Entonces, en una gran medida, en un alto porcentaje hoy en día, la explicación de la obesidad tiene que ver con estos factores neurofisiopatológicos, digamos, ligados a estos, a la activación de una adicción, en otras palabras, una adicción a la comida, la que explica gran parte de la prevalencia de la obesidad en el mundo. Es una condición prevalente la obesidad, ¿sí o no? Sí. Quizás más que el consumo de las sustancias. Un pequeño porcentaje sí había estado ligado a factores metabólicos íntimamente que no tienen que ver con una tendencia, una predisposición natural. Entonces la comida, la adicción a la comida. Los deudores compulsivos, personas que tienen problemas económicos. ¿A alguien se le ocurre alguna otra adicción? ¿Creen que la adicción a deportes de riesgo sea una adicción? O sea, las actividades de riesgo. Sí. Y las personas que se exponen a actividades de riesgo, donde la adrenalina es algo que es... Puede ser que haya adicción religiosa también. Fanatismo religioso. Ajá, pero yo diría que ya sería una adicción. Hay personas que... La adicción, más allá del fanatismo, hay que diferenciar en relación a la actividad, a la cantidad de compulsiones. Y ahorita vamos a hablar de los requisitos. Yo creo que alguien que es fanático religioso no necesariamente cumple los requisitos de los cuales voy a hablar. Toda adicción debe cumplir ciertos requisitos, ¿ya? Bueno, entonces hay el cigarrillo. Después de la obesidad viene el cigarrillo como una sustancia de uso muy frecuente. Tienen una característica, el cigarrillo y el alcohol, diferente al resto de las sustancias. Por ejemplo, si tú te vas a masticar coca en Sao Paulo, ¿es normal, regular? No. Si te vas y masticas coca en la plaza 24 de septiembre aquí en Santa Cruz, ¿es normal? Social. Ese es el dilema. La aceptabilidad social hace que el alcohol y el cigarrillo sean las sustancias después de
de la parte de la obesidad que les expliqué hace rato, las sustancias de mayor abuso a nivel mundial, ¿ya? Empezando por la nicotina, el cigarrillo, y en segundo lugar el alcohol. Luego están la cocaína, pasta base, marihuana antes, ¿no? Algunos opiáceos, la heroína, Y el café. claro, sobre el café también hay un efecto, ¿no? Adictivo. Entonces existen, actualmente el concepto ya va hacia unificar los criterios que tienen en común ambos grupos de adicciones a sustancias y adicciones que se llaman comportamentales, tienen que ver con una conducta. Esto se llama entonces trastorno por consumo de sustancias, ya no como antiguamente a mí me han enseñado. A mí no me han enseñado esto, no había esto cuando yo hice psiquiatría, había solo esto, y esto era un gran capítulo subdividido en trastorno por adicción a inhalantes, donde estaba la clefa, donde estaba el tiner y otros inhalantes. Adicción a las benzodiazepinas, trastorno por adicción o por consumo de barbitúricos, morfínicos, donde estaba la heroína y otros derivados, ¿no? Incluso hay otro derivado de la morfina, un analgésico, clocidol, hay otro que se usa más comúnmente, con paracetamol viene, que es un morfínico, opioide, el tramadol. Los opioides provocan una alta adicción. Neurológicamente hay modificaciones de la célula con uso de opioides, igual que las benzodiazepinas, son las sustancias que producen abstinencia, síndromes de abstinencia muy duros, muy crudos, muy difíciles de tratar, igual que el alcohol. Realmente los depresores del sistema nervioso central son así, las benzodiazepinas y el alcohol. Entonces antes era así, se subdividía, era un montón de una lista de psicoestimulantes, habían los alucinógenos y así. Ahora ya todo eso se ha vuelto uno solo y se llama trastorno por consumo. Y el trastorno por adicciones comportamentales en otro grupo. Hemos avanzado para el DSM-5 al hacer esto. Ambos grupos comparten los siguientes criterios, de los cuales necesito que me pongan suficiente atención porque esos son los criterios fundamentales para el diagnóstico de toda verdadera dependencia o adicción, sea a sustancias o sea a una conducta comportamental, o sea, una adicción comportamental. La primera es relacionado a una alteración psicopatológica que tiene que ver con el pensamiento. Cuando uno se le enciende una idea, pero esa idea persiste. La idea, por ejemplo, de beber de Semana Santa, no se puede beber. ¿O se puede beber este fin de semana? No. La idea de que entonces, pasado el fin de semana, el domingo o el lunes, que pase el feriado, va a haber la oportunidad de beber. Hoy mi cumpleaños, o la invitación al cumpleaños de alguien. En realidad depende de la creencia, si no se puede beber. Porque hay personas que se proveen antes y igual beben. Exactamente. La persona que se prevé y se guarda su sueldo está pensando en la posibilidad de beber. Sí. Ya, la idea persistente de beber, y ante la imposibilidad de poder hacerlos, lo debe adelantar, debe prever su sustancia. Su mente entonces del paciente adicto, dependiente, gira en torno a su sustancia, en cómo obtenerla, en cómo consumirla y la forma de conseguirse más, proveerse más sustancia. Esa es la obsesión mental. La obsesión mental tiene una característica. El paciente con obsesión mental no ha tenido contacto alguno con la sustancia aún. Cuando tiene obsesión mental es la idea nomás persistente de consumo. Puede, si quiere, hacer cosas, puede tratar de olvidarse durante un rato, pero la idea va a permanecer de forma inconsciente y finalmente va a saltar y va a manifestarse con la posibilidad de subvencionarse. Tiene los recursos, el lugar
la gente suficiente para procurarse una situación donde el alcohol sea lo principal, eso es lo que si es algo social, ¿no? Si no es algo social, si es una sustancia, por ejemplo, asocial como el consumo de cocaína o marihuana, tienen que procurarse el dinero o el lugar suficiente para poder consumir. Algunos pacientes, por ejemplo, consumidores de múltiples sustancias, y cuya sustancia la consumen por lo general solos, el estar entre cuatro paredes encerrados en su cuarto, por ejemplo, es suficiente detonante para que empiece el pensamiento obsesivo, la posibilidad de consumir. El estar encerrado entre cuatro paredes, que no esté con nadie, a diferencia del alcohólico, que su detonante puede ser una música, un reggaetón, una cosa así. Entonces se le enciende la idea de poder consumir su sustancia. Es una idea persistente. ¿Es modificable? Sí. No es como un delirio. El delirio no se modifica jamás. El delirio, el paciente está psicótico y esa idea persistente se queda. Se atenúa con los antipsicóticos, pero nada. Pero en cambio la obsesión mental puede parar. ¿Cuándo para? Cuando el paciente consigue consumir, cuando el paciente consigue ingerir su sustancia, ahí cesa el pensamiento obsesivo. Es importante este síntoma porque resulta que con solo el pensamiento el paciente ya dispara en su circuito de placer y recompensa la liberación de cantidades pequeñas de neurotransmisores que estimulan el placer y la recompensa. Ya hay liberación de dopamina, serotonina y noradrenalina en los circuitos específicos a nivel total, ¿no? Pero esa dopamina no es suficiente, esa dopamina baja, como es en pequeña dosis, baja, requiere de mayor pensamiento ligado al consumo. Pero ese pensamiento produce cierto grado de neurotransmisor, esa dopamina vuelve a bajar después de un rato, entonces se genera un círculo que al final solamente puede ser llenado con el consumo, definitivamente. A veces no siempre se espera el fin de semana, la persona termina consumiendo ese mismo día o días antes, ¿no? Se espera solo un día, ya no al fin de semana, sino ya mañana va a beber, o si no, en las próximas horas. En ese momento que la persona se ha dado el primer paso y ha consumido su primera dosis, viene el siguiente síntoma, la compulsión. La compulsión ya es una conducta, ya no es una alteración del pensamiento como la obsesión, sino es una alteración de la conducta en el que el paciente repite actividades relacionadas al consumo mismo. Es decir, por ejemplo, el bebedor que va a dar 1, 2, 3 latas de cerveza, 4. El fumador ya no es pensar en fumar saliendo de clase, sino es uno ya ha empezado, ya ha tenido su primer cigarrillo y piensa que no lo va a hacer más, pero más allá hay una abstinencia de ese primer cigarrillo y vuelve a buscar otro cigarrillo de su cajetilla hasta acabar la cajetilla que tiene 10, 20 cigarrillos y otra cajetilla, y ahí empieza la compulsión. La compulsión entonces es la conducta repetitiva a pesar de saber las consecuencias. Una cosa es saber las consecuencias y otra cosa es que también es un saber bien superficial, ¿ya? Es un recuerdo bien vago. Lo que pasa es que al activarse los circuitos de placer y recompensa, estos inactivan áreas del cerebro y activan otras. Inactivan áreas del recuerdo a nivel temporal relacionados a experiencias malas relacionadas al consumo. El paciente no se acuerda que ya tiene bronquitis crónica, que ya ha invertido mucho en su tratamiento pulmonar, que ya tiene hipertensión pulmonar, que ya tiene hipertensión arterial sistémica, que es obeso, que ya está internado por un ataque cardíaco, que ya se ha accidentado porque ha bebido mucho, que lo han detenido varias veces por tener sustancias ilícitas. En ese momento que ya ha ingerido las sustancias, se olvida de todas las consecuencias de que debe mucho dinero porque compra compulsivamente, se olvida. Se activan áreas frontales relacionadas a la promoción, a promover conducta relacionada solamente al consumo. Eso se llama síndrome disejecutivo frontal. Pueden buscar con más amplitudes en internet o en los textos. Se pregunta de examen, no sé. ¿Cómo? ¿Qué? Más bien su compañera.
enciende su grabador. Ya lo noté. Que eso inactive áreas del cerebro relacionadas a la posibilidad de impedir el consumo. ¿Qué cosa impide el consumo? El recuerdo relacionado a lo malo que le pasa. Entonces el paciente solo recuerda lo bueno que le trae el consumo, el efecto placentero, elusivo, dilusivo, anestésico quizás, tiene muchos significados para el paciente el consumo. Y no es que ha consumido porque recién se altera de ahora la novia, ¿no? Ya tiene un problema compulsivo que ya se ha activado y que tiene que ver con áreas del cerebro que ya han adoptado una forma de funcionamiento, son impregnaciones de sustancia blanca y corteza cerebral que quedan como un recuerdo y son muy difícilmente modificables, no es posible, pero sí requieren un reentrenamiento de la corteza muy prolongada en rehabilitación para reeducar esos circuitos. Entonces la compulsión es una conducta repetitiva. ¿Qué es la abstinencia? La abstinencia es simplemente el cese del consumo. El paciente ya se ha hartado, ya ha llegado, ha amanecido bebiendo, ya no quiere beber, o ya se ha fumado 2 cajetillas y dice basta porque ya está tosiendo. Lo mismo con la marihuana, ya está en mal viaje y ya debe consumir. Entonces es un periodo en el que el paciente no consume nada, pero esa abstinencia puede durar horas o días o incluso algunas semanas, pero irremediablemente el paciente va a entrar en un disconfort. Irremediablemente va a haber un detonante y de vuelta a un ciclo obsesivo, compulsivo y abstinencia. O sea, doctor, es como que ya me planeo que va a ser mi fiesta el sábado. Llego, bebo, me emborracho y digo, y nunca más voy a beber, y ya la próxima semana vuelvo a tomar. Sí, exactamente. La persona se jura y perjura en estos periodos de abstinencia que no lo va a volver a hacer. Está totalmente seguro que no va a volver a repetir porque ha habido una mala experiencia, pero irremediablemente viene el síndrome de la abstinencia, el desagrado. Son síntomas displacenteros que se caracterizan por irritabilidad, cambios bruscos de humor, ¿no? Síntomas depresivos o ansiosos ligados a la posibilidad de... finalmente también es el cerebro que en personas, por ejemplo, alcohólicas, que el cerebro, al tener un cese del aporte habitual de alcohol, se genera estos síntomas displacenteros y vuelta a la idea obsesiva, ¿no? A empezar el ciclo. Entonces viene junto a la abstinencia el síndrome de abstinencia, que son generalmente síntomas neurovegetativos, tipo ansiosos. Luego viene un cuarto síntoma, importante en toda verdadera adicción, la tolerancia. La tolerancia se refiere al uso de mayor actividad o mayor cantidad de sustancia, digamos, que ingresa al organismo para obtener un efecto inicial. Es decir, el paciente cuando consumió la primera vez tiene un primer efecto que es impactante para el paciente y el paciente busca repetir ese efecto, pero necesita en las sucesivas sesiones de consumo sustancias ínfimamente cada vez mayores de la sustancia para obtener ese efecto o buscar ese efecto inicial, que a veces nunca llega el efecto inicial. Es una especie de primer efecto de enamoramiento para algunos pacientes adictos, que a partir de eso hacen no sé si han escuchado alguna vez a personas decir, yo una vez fumé cigarrillo, no me gustó y nunca más fumé. ¿Han escuchado? Sí, y de ahí pide para probarlo. O yo he probado una vez whisky o ron, no me gustó y nunca más probé. Sí. Y a partir de ahí, pero resulta que son obesos, tienen un problema compulsivo con el internet y tienen otra manifestación de la adicción, ¿no? Entonces, el primer enamoramiento no ha sido hacia la sustancia. Digamos, suerte para ellos, no sé si suerte, pero al final la adicción que tenía el paciente predispuesto a desarrollar se desboca en otra área de su vida. Hoy en día sabemos eso, que el primer enamoramiento, aunque no llega a esa sustancia, no significa que está curado o tiene una protección para la adicción, una especie de vacuna, sino simplemente puede tener la predisposición a otro tipo de adicción, y eso es lo que hay que buscar, ¿no?
Entonces la tolerancia eso se da mucho en las benzodiazepinas. Necesitan para dormir, por ejemplo, algunas personas cada vez dosis mayores. Hay que tener cuidado en eso, y entonces son personas que deben recibir dosis breves de medicación de ese tipo, ¿no? Se da. A propósito, no he incluido aquí dos otros síntomas que deben tomarse en cuenta. Hay dos síntomas que no están en la diapositiva, que son quizás mucho más importantes que estos de aquí, que caracterizan a toda verdadera adicción. De alguna manera ya lo he mencionado, pero ahora lo voy a recalcar. Uno de los síntomas, el quinto síntoma, se refiere al siguiente: paciente, una vez que está en rehabilitación o incluso por su cuenta, el paciente dice: doctor, yo por mi cuenta he dejado de fumar 1 año, cocaína, marihuana, he dejado de beber, estoy 1 año sin consumo, por mi cuenta, no necesito internarme en un centro, mi familia quiere internarme en un centro, pero yo no quiero, yo puedo por mi cuenta. Y uno debe hacer la siguiente pregunta: ¿y usted, en ese tiempo, en ese año que usted no bebió, no fumó, no se drogó, usted sintió que tenía un hábito, por ejemplo, de comer demasiado, de fumar, de jugar videojuegos, o tenía alguna otra afición que las repetía continuamente, digamos? No usamos la palabra adicción en la entrevista. La palabra adicción en la entrevista a veces tiene una connotación de rechazo. El paciente nos dice: sí, doctor, ese año que no he bebido ni he fumado nada, comía y he aumentado como 30 kilos de peso en ese año. Pesaba 70, luego pesaba 100, he empezado a tener problemas de mi salud y bueno, he preferido volver a consumir. ¿Qué ha sucedido en el paciente? ¿Qué ha intercambiado su adicción? Una transferencia de adicciones. Se llama ese mecanismo de defensa, porque es un mecanismo psíquico de defensa, que se llama la sustitución, ¿ya? Aquí entonces en el quinto lugar vamos a poner al mecanismo de defensa sustitución, que se refiere a qué mecanismo. Lo he dicho con otro nombre. ¿Transferencia? Transferencia de adicción. Transferencia de adicción. La sustitución es una transferencia de adicción. Hoy en día sus conceptos están más claros y los podemos manejar así con total. Doctor, igual se puede decir adicción, por ejemplo, a una persona que era, no sé, pues bulímica y deja de vomitar y se vuelve anoréxica, ¿o no? Ya, ahora te voy a hablar. Buena pregunta sobre el tema de problemas alimentarios, ¿no? Si bien no hay un tema para eso, yo les menciono en las sucesivas clases un poquito de cada uno de los dos de anorexia y bulimia para que tengan una idea. Aquí existe un sexto síntoma, además de ese. El sexto síntoma se refiere a otro mecanismo de defensa que tiene que ver con el pronóstico del paciente. Nos va a decir si el paciente va a ser un buen respondedor, va a llevar bien su tratamiento o le va a ir mal en su rehabilitación para su adicción. Se trata de la negación. Creo que un paciente, por ejemplo, esté en negación si dice: yo soy adicto, pero me voy a morir adicto y voy a seguir consumiendo porque me gusta consumir. No. ¿Está en negación o no? No. Acepto que soy adicto, pero sé que me voy a morir así que voy a seguir consumiendo, no voy a internar nunca, prefiero seguir así porque es lo mío, seguir consumiendo, seguir bebiendo. ¿Es negación o no? ¿Qué creen ustedes? No, para mí no. Yo creo que... Porque está aceptando. O sea, acepta que es adicto, Ella pero no dice está que sí, dispuesto a ella dice cambiar que sí. las conductas para Ya. que deje... Es importante esto que les voy a decir, porque la negación no es hacia la admisión de la enfermedad como habitualmente se cree. La negación es hacia la terapia, hacia la rehabilitación, ¿ya? No importa si el paciente nos diga, les he dicho eso en las prácticas además, no importa que el paciente se rotule, no nos interesa el rótulo del paciente. Eso está bien para nosotros, para la teoría, pero en la práctica nos interesa que el paciente admita su
terapia, su rehabilitación. No nos interesa que el paciente, incluso en psiquiatría en general, no nos interesa que el paciente diga que es esquizofrénico, no, peor, nunca lo va a decir, no nos interesa que se admita esquizofrénico el paciente. Eso es para nosotros, para los médicos. Nos interesa que el paciente haga un tratamiento para su psicosis. Lo mismo para el drogodependiente, no nos interesa que el paciente admita que es adicto, no. Si finalmente está, yo soy alcohólico y está abrazado ahí con su botella, digamos, de alguien, ¿no? O tirado en la calle, totalmente alcoholizado, soy alcohólico. No, nos interesa que el paciente acepte la propuesta de rehabilitación, la terapia que se le plantea. ¿Ya? Entonces, aquí entra la negación. Mientras la negación hacia la terapia. Le podemos poner conciencia de enfermedad si quieren, pero se refiere principalmente a la terapia que se le plantea. Ya, doctores, que no soy consumidor, ya, usted no es consumidor, pero necesitamos que, porque usted tiene estos hábitos que se le han apegado, usted se interna un tiempo en un centro de rehabilitación para que ese hábito de no consumir vuelva a su rutina diaria. Entonces, acepte internarse en un centro, sin importar o no que admita que es hábito. ¿Ya? ¿Entendido? Ya, esa era la clase de hoy. Voy a hablar brevemente de algunas cositas sobre que caracterizan al consumo de sustancias, porque es lo más prevalente. ¿Qué hora es? Brevemente sobre lo demás. Brevemente. Existen etapas, ¿no?, del consumo. Estos criterios se aplican a todas las sustancias. La intoxicación varía según la sustancia, ustedes revisen eso en los criterios. Por ejemplo, intoxicación por alcohol, barbitúricos, benzodiazepinas es diferente, ¿no? Existe el uso nocivo, abuso o uso perjudicial, son los tres sinónimos que se utilizan para esta parte, donde ya empiezan a haber deterioro o físico o mental. Puede haber depresión, ansiedad o síntomas físicos. Por ejemplo, en el que bebe puede haber gastritis, puede haber un grado de afectación hepática. El que fuma puede haber bronquitis crónica, es decir, algo físico o algo anímico, ansiedad o depresión a causa de su consumo. Eso se llama uso perjudicial, uso nocivo o abuso de una sustancia. Los criterios son comunes para alcohol, cocaína, marihuana, se mantiene. Para abuso de alcohol, una etapa intermedia. Ahí es donde ya el paciente tiene problemas en su entorno social. Por ejemplo, si conduce, ¡pum!, choca, detenciones por su conducción peligrosa. Al paciente que fuma, que tiene sustancias ilícitas y lleva ahí su sustancia todo el tiempo, ¿qué tipo de problemas puede tener? Legales, detenciones. Lo detienen o lo expulsan de su colegio, si es un estudiante, a causa de manejar su sustancia en su colegio, en su universidad. Problemas legales o problemas familiares o problemas laborales. Eso es abuso. Y la dependencia a sustancias o a alcohol se refiere a que ya hay los síntomas que les he dicho anteriormente. Y hay síndrome de abstinencia, tolerancia, hay obsesión, hay compulsión, hay negación. Aquí está todo eso. Ahí hablamos de dependencia. Entonces hay abuso, uso nocivo o perjudicial, son los dos sinónimos de esta primera etapa. Más leve, la moderada sería abuso de la sustancia, en este caso alcohol, o dependencia del alcohol u otras sustancias, donde ya hay los síntomas que les he descrito, los 6 síntomas, ¿no ves? Brevemente sobre el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Farmacológico depende de los síntomas, puede haber ansiedad, pueden ser antidepresivos, si los pensamientos obsesivos son muy fuertes, son antipsicóticos, si el paciente tiene insomnio, algunas benzodiazepinas pueden ayudar. No es específico, dependiendo del estadio, y no se usa durante mucho tiempo el tratamiento farmacológico. Las intervenciones no farmacológicas son las mejores, de las cuales voy a hacer mención a esto y con esto acá. Las terapias de los grupos de apoyo se basan en
terapias grupales, individuales, terapia cognitivo-conductual, racional emotiva, distintos enfoques psicológicos, internaciones en centros de rehabilitación, con enfoques desde religiosos hasta terapéuticos, solamente con enfoque psicológico, con incluso tratamiento psiquiátrico. Pero estos grupos de ayuda que no tienen un enfoque profesional son los que más éxito han dado en el mundo. ¿Ya? Los grupos de alcohólicos anónimos basan los principios de recuperación en dos aspectos. Uno, la identificación, que un alcohólico en recuperación entiende a otro alcohólico que está empezando su rehabilitación, o un drogodependiente rehabilitado o en proceso de rehabilitación entiende a uno que está empezando a tener abstinencia. Ese es un concepto que se llama identificación. Un enfermo entiende a otro, por ende ahí no hay profesionales en esos grupos de alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos. Y el segundo principio por el cual funcionan son el plan de las 24 horas. Ellos dejan de prometerse que de por vida no van a consumir, sino se prometen que el día de hoy no van a consumir y que posiblemente consuman mañana. Mañana voy a consumir, hoy no. Y mañana se despiertan con la misma convicción de que hoy no van a consumir y mañana posiblemente sí. Entonces eso es centrarse en el presente. Dos principios básicos que están insertos en una terapia que está basada en 12 pasos de recuperación. Aquí dice, ¿no? 12 pasos de recuperación. Los 12 pasos son un paso espiritual de cambio y de modificación de hábitos de vida, un cambio trascendental del esquema de vida del paciente ligado a 12 pasos. Los 12 pasos son espirituales, no religiosos, eso lo averiguarán quizás desde una tarea de eso y bueno, de eso se va a hacer tal vez un trabajo final práctico o no, de eso ya lo decidiremos. ¿Alguna pregunta sobre eso? No creo que alcance tiempo para mostrarles sus exámenes porque ya están los alumnos de otros, así que lo vamos a dejar para la siguiente clase.